al primer webinar del 2026, titulado Contratos estandarizados en la Ley General de Contratación Pública del Perú, acierto o desacierto. Agradezco la participación de los profesionales, empresarios, funcionarios públicos y especialistas que hoy nos acompañan a través de la plataforma Zoom y del Facebook de CCL. Su presencia confirma que la gobernanza en los proyectos de infraestructura no es un tema accesorio, sino un factor determinante para lograr eficiencia, transparencia y resultados sostenibles en la gestión pública. Desde el gremio de construcción e ingeniería, estamos convencidos que la infraestructura no se construye únicamente con obras físicas, sino también con institucionalidad, reglas claras y capacidades de gestión sólidas. Por ello, hemos concebido este espacio como un punto de reflexión y aprendizaje en torno a la necesidad de implementar una gobernanza robusta en los proyectos de infraestructura, independientemente de su modalidad, asociaciones público-privadas, acuerdos gobierno-gobierno u obras por impuestos, y de la entidad que las gestione, ya sea a nivel de gobierno central o subnacional. El análisis que desarrollaremos esta tarde parte de unas experiencias concretas, donde la estructuración de una buena gobernanza ha sido un insumo clave para obtener mejores resultados en la ejecución de proyectos públicos. Asimismo, abordaremos los principales retos que enfrenta el país, incluyendo la falta de visión de algunos gobernantes que aún no apuestan por una institucionalidad sólida como un pilar fundamental para una gestión pública eficiente y transparente. Estas reflexiones no admiten, se podría decir, respuestas simples. Requieren sí de una mirada técnica, de experiencia práctica y un entendimiento realista de nuestro contexto institucional. Precisamente por ello, hoy contamos con la participación de destacados panelistas que compartirán con nosotros sus visiones que son complementarias sobre la gobernanza en las distintas modalidades de infraestructura, de ejecución de infraestructura. Quiero agradecer de manera muy especial a nuestra moderadora, la doctora Amalia Moreno Vizcardo, gerente general de Integridad e Innovación Consultores, exdirectora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y exsecretaria ejecutiva de los Juegos Panamericanos 2019, quien tendrá a su cargo la conducción de este diálogo técnico y estratégico. Agradecemos también la valiosa participación de nuestros panelistas, el señor Coqui Noriega, el señor Juan Suito y el señor Álvaro Estrada. El señor Noriega, gobernador regional de Ancash, quien abordará la gobernanza en las obras por impuestos como instrumento de desarrollo regional. El señor Suito, asesor de alta dirección de Proinversión, quien compartirá con nosotros su visión sobre la importancia de una buena gobernanza para el impulso de las asociaciones público-privadas en el Perú. Y el señor Estrada, director ejecutivo de Escuelas Bicentenario, quien realizará y analizará la relevancia de la gobernanza en la implementación exitosa de acuerdos gobierno a gobierno. Desde el gremio de construcción e ingeniería reafirmamos nuestro compromiso de promover espacios que fortalezcan la toma de decisiones en el sector, anticipen riesgos y contribuyan a una mejor gestión de inversión pública, con obras bien planificadas, bien ejecutadas y alineadas al desarrollo sostenible del país. Bueno, sin más preámbulo, los invitamos a participar activamente, a formular sus preguntas, a aprovechar
al máximo este espacio de intercambio y reflexión. El debate informado es, sin duda, un paso indispensable para construir una infraestructura más eficiente, transparente y al servicio de todos los peruanos. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Doctora Amalia, le cedo la palabra para dar inicio al desarrollo del webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo, no solamente por el pase, sino también agradecer al gremio de construcción e ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima por abrir este tipo de espacios, por permitirme como exfuncionaria tener el honor de compartir este panel con funcionarios activos que están liderando sus instituciones y que seguramente tendrán mucho que compartir con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar hasta el último minuto de este webinar sobre gobernanza. Hoy más que nunca, de cara a las nuevas elecciones, tenemos que hablar de este componente que ha venido siendo postergado por muchas, creo que no solo lustros, sino incluso décadas, porque nos hemos concentrado, estimados participantes y estimados panelistas de lujo, que ya los voy a presentar, nos hemos concentrado en pensar que la mejora de nuestra gestión de proyectos específicamente vamos a lograr ese objetivo cuando modifiquemos las normas. Nos las hemos pasado modificando la regulación, como no, con la intención de mejorarla. He participado en muchas de esas modificaciones también con ese mismo objetivo, pero no nos ha dado, creo, los resultados que estamos buscando. Los países que ya han logrado su gestión de proyectos más eficiente, más transparente, probablemente con mayor nivel de competencia, se han concentrado en dos pilares importantes, en dos pilares importantes. Uno, la mejora de su gobernanza y dos, el desarrollo o fortalecimiento de sus capacidades. Hoy nos vamos a abocar a este primer pilar que es la gobernanza. Y para ello quisiera siempre compartir con ustedes, siempre empiezo con una definición porque creo que a todos nos hace bien recordar qué cosa es, porque a veces le damos un contexto que no es a la gobernanza y la gobernanza no es otra cosa que un marco estructurado. Empecemos a hablar con términos adecuados y a identificar marco estructurado que proporciona dos cosas, políticas y procesos. ¿Dentro de qué? Dentro de la organización. ¿Para qué? Para la adecuada toma de decisiones. Eso es gobernanza. Para eso tenemos que trabajar. Y entonces muchos de nosotros que hemos sido funcionarios públicos y los actuales funcionarios públicos también se preguntarán y dirán, oye, pero es que para eso nosotros tenemos nuestros documentos de gestión, como por ejemplo un ROF, ¿no? O un MOF, etcétera. Pero no es suficiente, o por lo menos a veces no hemos creado esos documentos pensando en estos dos niveles. Crear políticas, es decir, que ese documento obedezca a las políticas institucionales y que ese documento también se constituya de procesos que nos permitan alcanzar esas políticas institucionales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de una gobernanza o cómo es que se construye esa gobernanza? Vamos a fortalecer las instancias de tomas de decisiones. Hemos dicho siempre que el Estado, y yo creo que no solo el Estado, sino también a veces el sector privado se contagia y tiene una burocracia, vamos a decir, o una tramitología que a veces ya no se les hace tan visibles porque estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Probablemente algo que podamos hacer en 3 pasos, terminamos haciéndolo en 10. Y entonces, como ya nos acostumbramos, diciendo, ay, bueno, ya, así lo hemos hecho siempre. Entonces, esa idea de hacerlo así siempre es la que tenemos que romper para volvernos más ágiles y para tomar o para tener esas instancias de tomas de decisiones mucho más efectivas, concentrados en lo que realmente le da valor a una gestión de proyectos. Además, esta gobernanza también nos obliga a definir roles y responsabilidades.
Y definir los roles y responsabilidades, estimados, no es solamente para saber a cada uno, para que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer. No. Además, eso nos acostumbra y nos forma a rendir cuentas. En la rendición de cuentas, cuando se tiene una gobernanza estructurada, es mucho más fluida, es definitivamente algo que combate la corrupción sin ni siquiera proponérselo, pero lo hace. ¿No? Entonces ya nos va a dar, por ejemplo, el gobernador de Ancash nos va a hablar un poco de todas esas políticas anticorrupción que ha tenido que implementar para fortalecer la gobernanza en su institución. Entonces, los roles y responsabilidades son definirlos, son muy importantes. Y obviamente también tenemos que hablar de la definición o de definir adecuadamente los controles de proyectos, ¿no? Entonces, hablamos siempre de controles de proyectos cuando hablamos de PMO. Sí, ¿por qué? Porque la PMO no es otra cosa que un instrumento que refuerza, que consolida la gobernanza dentro de la gestión de proyectos o dentro de una organización. Por eso es que el control en la gestión de los proyectos termina siendo relevante, no solamente para la transparencia, sino también para el logro de resultados. Y para no cansarlos, quisiera repasar con ustedes también por qué es importante y cuáles son los beneficios de esta gobernanza. ¿Ya? Porque no podemos hablar, a veces decimos, no, es que eso es solo teoría, no, es que la teoría es que si, digamos, si alcanzamos los objetivos que la teoría nos dice, realmente cambiamos el status quo de nuestra gestión de proyectos. ¿Cuáles son esos beneficios que busca la gobernanza y que ya hay países que han logrado esos beneficios, ¿verdad? Primero es que nos hace una estratégica. Todos, el día en que nosotros tengamos una mejor comunicación, y que entonces los objetivos de, vamos a decir, de la organización son alineados, conocidos por las partes, definitivamente esa institución va a lograr sus objetivos, va a ser mucho más eficiente, mucho más transparente, y para eso está la toma de decisiones. Entonces, cuando se hace la pirámide de toma de decisiones, todos terminamos conociendo de por qué se están haciendo las cosas. No hay nada que se esconda bajo la alfombra, ¿verdad? También otro beneficio de esta gobernanza es que nos permiten definir o nos proporcionan controles para nuestros proyectos. Es decir, nos proporciona o nos facilita una metodología integral y además esa metodología que ya hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, del PMO, hace que ese proceso sea mucho más transparente. ¿No? Hemos hablado del beneficio de definir roles y responsabilidades, que te agiliza el proyecto, que te consolida la lucha anticorrupción, pero sobre todo te va a permitir lograr tus resultados a propósito de seguir esta matriz de roles y responsabilidades, con cosa o herramienta que no hemos estado acostumbrados a usarlo adecuadamente a lo largo de los años. O sea, nos hemos acostumbrado a que alguien nos haga seguimiento, entonces, dependiendo de eso, ¿no? Recuerdo mucho que el MEF tenía sus comités de seguimiento para que las instituciones hagan su función. Ok, pero de la entidad hacia abajo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Nos estamos haciendo ese seguimiento? No hay, digamos, tanta la necesidad de seguimiento si es que tenemos nuestra estructura de toma de decisiones adecuada, porque todos vamos a estar informados de lo que pasa en la gestión de proyectos. Entonces, son cosas que nosotros no tenemos que dejar de lado y obviamente otro beneficio que tiene apostar, digamos, por reforzar la gobernanza. Y hoy vamos a hablar con nuestros invitados de lujo para decirnos
cuán complejo es alcanzar justamente estos objetivos y cuáles son los retos que día a día tienen que enfrentar las instituciones para lograr esta consolidación de la gobernanza, ¿no? Este último beneficio que quiero resaltar es la supervisión del ciclo integral del proyecto. ¿Ok? Nosotros también por mucho tiempo o por muchos años, el Perú se ha olvidado de seguir y de darle valor a la trazabilidad del proyecto. Entonces, cada vez que entra una gestión, es como si empezáramos de un país desde cero y empezamos a hacer otro proyecto y entonces empezamos de cero y así no nos da el tiempo y hemos continuado en eso. Cuando tú tienes una gobernanza robusta, no te pasa eso porque finalmente tienes a personal ya que entiende del tema y que tranquilamente le puede dar la posta al siguiente que venga. Claro, no con la alta rotación que tenemos en el Perú. Contra eso no hay medicina que pueda, no vas a poder consolidar ninguna gobernanza si tienes alta rotación en la función pública. Entonces, creo que son retos que están pendientes y por eso es necesario que lo hablemos ahora. Por eso es muy importante que nuestros panelistas que viven el día a día nos digan qué se está haciendo, qué retos están pendientes y ojalá que los futuros gobernantes nos escuchen y que puedan ir anotando y poner los puntos sobre las IES en estos dos pilares que se necesita para que la gestión de proyectos en el Perú obtenga mejores resultados. Esto es la gobernanza y el fortalecimiento de capacidades. Entonces, dicho eso, yo quiero empezar presentando a nuestro panel de lujo, les decía, para esta tarde. Son 3 funcionarios públicos y hay que resaltarlo porque finalmente tienen esta oportunidad que seguramente ellos se lo han ganado, pero ser funcionario público realmente es algo que dice mucho de las personas porque son servidores públicos y por eso me da mucho gusto presentarlos y tener esta tarde tenerlos esta tarde hablando de gobernanza. Voy a empezar presentando al gobernador de Ancash, al señor Coqui Noriega. Él es contador público peruano, actual gobernador de la región Ancash para el periodo 2023-2026, egresado en contabilidad por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, con una maestría en políticas públicas y gestión pública de la Universidad Católica del Perú. El gobernador Noriega inició su carrera pública como alcalde de Acochaca tras liderar el movimiento regional Agua. Fue elegido gobernador regional en el 2022, enfocándose su gestión en el desarrollo social, infraestructura y megaproyectos, que ya nos va a comentar, clave para Chinecas. En el 2025 fue elegido presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, la ANGR, reforzando su rol dentro del gobierno territorial peruano. Bien, bienvenido, gobernador Noriega, y vamos ahora a pasar a presentar a Álvaro Estrada, que es el director ejecutivo de Escuelas Bicentenario. ¿Ok? Y Álvaro, como ya nos ha dicho Consuelo, nos va a hablar de un poco del rol de la gobernanza de cara a los convenios de gobierno a gobierno. Álvaro es profesional con más de 16 años de experiencia en la gestión de proyectos complejos de infraestructura en los sectores público y privado, bajo estándares internacionales y la metodología PMI. Cuenta con una sólida trayectoria en la industria de la construcción, liderando proyectos inmobiliarios, hoteleros, retail y de infraestructura urbana de gran escala, así como inversiones por cientos de millones de soles, destacando por su liderazgo, capacidad de negociación y articulación pública y privada. Actualmente, Álvaro, por segunda vez, se desempeña como director ejecutivo del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, uno de los programas de infraestructura educativa más relevantes del país, donde ha logrado altos niveles de ejecución, entrega sostenida de instituciones educativas y la consolidación del modelo de gestión y gobernanza eficaces, incluso en contextos complejos. Ya nos contará su experiencia, Álvaro. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y finalmente vamos a presentar a Juan Fernando Suito. Ustedes estaban esperando
al director ejecutivo de Proinversión, a Luis del Carpio, pero él ha tenido que viajar, digamos, acompañando a la ministra de Economía. Ha sido un viaje de último momento y nos ha mandado, por supuesto, a su mejor representante, que es el señor Juan Fernando Suito, asesor de la alta dirección de Proinversión. Juan Fernando tiene un MBA de la Universidad de San con mención en finanzas, es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, asesor de la presidencia ejecutiva de Proinversión con experiencia económica financiera en APPs, auditor contable financiero del consorcio, supervisor de salud encargado de supervisar las APP de eSalud, ha sido gerente de estructuración de concesiones en COSAPI, director de asuntos técnicos y jefe de proyectos en Proinversión, director de concesiones en transportes del MTC, presidente del Comité de Licitaciones de Protransporte, ha participado en los principales APPs del país. En todo, y seguramente que tú también nos hablarás de cara a las APPs, cómo estamos enfrentando esta gobernanza que se requiere en las instituciones vinculadas en un proceso de asociación público-privada. Bien, entonces vamos a empezar ahora sí con nuestras preguntas. Si me permiten, vamos a empezar justamente con Juan Fernando, ¿no? Juan Fernando, habida cuenta que hemos dado esta introducción sobre gobernanza, creo que en muchos espacios y seguramente con tu asesoría, Luis del Carpio siempre ha enfatizado que un poco el reto de agilizar estas APPs está también en esta mejor coordinación que debe de haber entre las entidades técnicas y Proinversión. Pero para que esa mejor coordinación fluya institucionalmente, como decía, también tiene que tener una buena gobernanza para que esa toma de decisiones de, por ejemplo, de optar por una APP fluya y sea, digamos, oportuna, ¿no? Dentro del proceso y la regulación o el nuevo marco que tiene ahora las APPs. Entonces, mi pregunta para ti sería, una de las críticas más recurrentes al modelo de APPs en el Perú ha sido los plazos excesivos, en efecto, como te los decía, para su implementación. ¿Crees tú que las entidades usuarias tienen gobernanza apropiada para impulsar las APPs? ¿A qué retos nos estamos enfrentando en este último ciclo de impulso a las APPs, Juan Fernando? Te Bueno, escuchamos. gracias Amalia, gracias por la pregunta. Bueno, las disculpas de Luis porque lamentablemente a última hora tuvo que viajar. Bueno, en realidad el problema va más allá de las entidades, era un problema del sistema en general, ¿no? Las APP se ralentizaron mucho entre el 2015 hasta el 2022, comenzando el 2023, ¿no? Hubo un cambio normativo e institucional, en la buena voluntad justamente de mejorar la gobernanza, digamos, tuvieron la parte teórica bonita, pero faltó ese match con la parte práctica, ¿no? Como bien mencionado, o sea, hay que tener la teoría, sí, pero faltó ese match que bien hicieron este cambio, solo tenían la parte teórica, no la parte práctica, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los procesos se ralentizaron a una manera impresionante, ¿no? Básicamente una caída entre APPs y proyectos activos del 76-77%. Si consideramos solo APPs, estamos sobre el 90%, digamos, en caída de adjudicaciones. Si vemos 7, 8 años antes con los 7, 8 años posteriores, realmente el sistema o sea, el cambio fue muy grave, ¿no? ¿Qué se pasó? O sea, en la buena voluntad, o sea, hay que ver, o sea, la buena voluntad justamente de mejorar los procesos, de cuidar los recursos públicos y demás, se cambió este cambio normativo. De hecho, Proinversión perdió mucho de su fuerza, ¿no? De promotor, digamos, de la inversión privada, y los procesos se cayeron, bueno, como espuma, ¿no? Entonces, lo que antes lo hacía no rápido, pero 2, 3, 4 años, bueno, pasó a 10 años, 12 años, o sea, ya la verdad, y eso es terrible, ¿no? Eh, Hubo otro problema también que fue después la corrupción, ¿no? Que también afectó mucho, ralentizó mucho los procesos. Eh, pero incluso peor que la corrupción fue los efectos posteriores a la corrupción de los mismos sistemas de control.
Los sistemas de control salieron de control, perdieron el control, la verdad. Lo que pasa es que hay procesos que los han estudiado como las IRSAs durante 20 años, ¿no? Y hicieron varios informes, de los cuales, si ustedes ven quiénes están en los informes y quiénes son los realmente culpables, no, casi no hay match, ¿no? O sea, los informes de control no sirvieron de nada. Entonces, durante muchos años, y después se vio pues, que hubo corrupción, algo que no había sido detectado, fue un tema ya, se detectó en realidad en Brasil por un tema de un cambista, ¿no? Entonces, fortuitamente. Entonces, ¿qué pasó? Los sistemas de control se desesperaron. Uy, ¿cómo sobrevivo? Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron todo lo que tenían, todo eso que no servía de nada, ¿no? Lo mandaron a fiscalía y demás. Entonces, hoy en día hay cientos de personas que están acusadas injustamente, incluso algunas procesadas, ¿no? Injustamente. ¿Y que esto qué ha originado? Que la gente no quiera tomar decisiones. Entonces, tú no puedes gobernar si no hay decisiones, ¿no? Entonces, eso sí es terrible. El daño que se está causando que se estuvo causando entre estos dos efectos, es terrible, ¿no? Como digo, las APPs se cayeron de una manera estrepitosa, más del 90%, entre APPs y proyectos en activo, que era algo de lo poco que salía, 76%. En realidad el efecto fue demasiado grave. Eh, entonces, ¿qué? Y para más o menos monetizar un poco cómo puede ser ese efecto, qué tan grave puede ser que estas cosas se paralicen. Y no solo obviamente hablo de APPs, eh, hablo de obra pública, hablo en general, ¿no? Porque esto sí ha afectado a todos los sistemas por los sistemas de control que están hoy en día pues están como locos, ¿no? Eh, Incluso los errores lo quieren considerar como colusiones, o sea, la cosa está bien fea, digamos, para un funcionario. Eh, ¿Cuál es el gran problema de esto? Que los proyectos no salen. ¿Qué pasa cuando no hay estas inversiones? Para darnos una idea, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el 2019 hizo un estudio donde hizo una simulación de qué es lo que pasaría, esto es entre Latinoamérica y el Caribe, si se deja invertir solo en cuatro sectores, no estamos hablando de todos, ¿no? Los cuatro sectores, que uno es transporte, otro es energía, otro era comunicaciones y el otro era saneamiento. ¿Qué pasa si se deja invertir en estos cuatro sectores? ¿Cuál sería su efecto en el PBI? Y curiosamente, el país que es más sensible en toda Latinoamérica y Caribe a este dejar de invertir es el Perú. ¿Qué pasaría con el PBI? Si vemos ya en unos 10 años más o menos en largo plazo, el PBI se cae un 30%. PBI estamos hablando de 300.000 millones de dólares, o sea, ¿cuánto estaríamos perdiendo? 90.000 millones de dólares anuales. Entonces, a veces por corregir una cosa que te cuesta un sol, perdemos 90.000 millones, o sea, hemos llegado al absurdo total, ¿no? Entonces sí se está tratando de corregir, de hecho ha habido muy buenos cambios, esto se nota, de hecho por inversión, si vemos el 2022 se adjudicaron proyectos por 98 millones, o sea, nada, ¿no? Realmente nada, o sea, tener una institución de 200 personas para 98 millones no es nada, ¿no? Pero ya en el 2003 comenzó un poco el cambio, cuando yo hubo una mejora, o hubo mejoras también en los marcos y sobre todo mejora de gestión, ¿no? Y se trató de ahí de mejorar la gobernanza. De una manera que es un poco informal, hubo un match, digamos, por inversión y el MEF, sobre todo. Bueno, inicialmente fue con José Salardi, después con Luis del Carpio, y esto comenzó a subir como espuma, ¿no? En el 2002 adjudicamos como 2.200 millones, el 2023, perdón, el 2000 contra 100 millones, imagínense el año pasado, el año anterior, el 2024 casi 9.000 millones y el año anterior cerca de 5.000 millones de dólares. Entonces ya se ven resultados de estos cambios. Y esto se está traduciendo en la nueva ley que si bien es cierto recién ha entrado en vigor el 24 de diciembre, con la nueva ley obviamente esperamos ser un poquito más rápido, ¿no? No se va a poder probablemente adjudicar mucho por temas fiscales, o sea, por temas de sostenibilidad fiscal. No, no hay tanta plata hoy en día, entonces tenemos que ajustarnos a los presupuestos, que es con lo que debemos hacer siempre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos principales retos que vamos a tener en la gobernanza, ¿no? Había demasiada rigidez en los marcos normativos, ¿no? Entonces, estamos tratando que esto se vuelva mucho más adaptable, mucho más flexible, obviamente siempre con las limitaciones dentro del sector público, pero creo que se ha logrado un buen avance.
Podría ser mejor, sí, pero al menos creo que en el nuevo marco se ha logrado un buen avance. La fragmentación, esto es uno de los grandes temas también que nos demoraba un montón, es justamente es un tema de gobernanza. Tenemos muchas instituciones opinando y todas se creen genias en los campos que no son genios, ¿no? Entonces, tienes a la empresa, a la entidad pública titular del proyecto, ¿qué opina? Tienes a Proinversión, ¿qué opina? Tienes al MEF, ¿qué opina? Tienes a la Contraloría, ¿qué opina? Tienes al regulador, ¿qué opina? Y muchas veces están encontradas. Entonces, una cosa es el regulador que me opine sobre los temas de regulación y punto. Y así está en la ley, pero el problema es que en la práctica no lo hace, ¿no? Entonces, y al final, el funcionario que se muere de miedo tiene que hacer un Frankenstein con estas opiniones y las cosas no salen muy bien, ¿no? Los reguladores, o sea, los medios de control te dicen, no, o sea, eh, no pongas en riesgo nada. Entonces, obviamente, al final lo que sale es otro Frankenstein, o sea, que está mal hecho a veces por estos efectos. Entonces, se ha tratado de cortar eso. De hecho, esto lo vamos a ver posteriormente, o sea, hoy en día, por inversión está agarrando buena parte, es decir, toda la cadena en realidad del servicio integral va a ser en la entidad pública titular del proyecto para los de gobierno nacional. Ha habido muchos sobrecostos también por gestión ineficiente de riesgos, ¿no? Retraso por ausencia de este liderazgo técnico, ¿no? Entonces tenemos que meter los premios sagradamente. Entonces, eh, las controversias a veces no han sido bien manejadas, nosotros también estamos aprendiendo un poco con con lo que han traído los G2G, como son las juntas de resolución de disputas, ¿no? Entonces, básicamente estos son los temas principales que estamos trabajando. Se está mejorando bastante la gobernanza, los resultados así lo dicen, y creemos que puede ser mejor, sí, puede ser mucho mejor. O sea, yo creo que tenemos que retomar algunos temas que se han quedado todavía en el camino, pero es más que suficiente para ir avanzando. Ay, gracias. Muchas gracias, Juan. Definitivamente me quedo con dos frases tuyas, que luego seguramente tendremos la oportunidad de comentar, pero que los sistemas de control perdieron el control, ¿no? Y eso básicamente también pasa porque el sistema de control nos encuentra débiles a nosotros, los funcionarios públicos, como estructura. No tenemos, si tuviésemos una estructura fuerte en su momento, nadie me dio esa fortaleza, pero no las dimos nosotros cuando hicimos los proyectos a través del G2G. Siempre se dice que el convenio de gobierno a gobierno, es que a ti te dieron un convenio. No, fuimos las personas, así como lo está haciendo Luis, ahora Luis del Carpio en Proinversión, que le está dando ese valor y que está fortaleciendo a la institución, se dan ese valor. Eso no está en ninguna norma. O sea, no hay, probablemente hayan cambiado la regulación, sí, pero antes que se cambie esta regulación, ya Proinversión estaba camino, o sea, ni camino, ha logrado muchos resultados. Y eso es porque su gente, porque su estructura estaba, como hemos dicho, alineada a un determinado objetivo. Eso se llama gobernanza. Eso es un ejemplo de cómo la mejora de una gobernanza te permite lograr esos objetivos, ¿no? Y la segunda frase que no quisiera que olvidemos es cómo, cuáles han sido las amenazas de las APPs, ¿no? Primero, obviamente las actuaciones de corrupción que se dieron en el Perú, pero la medicina pudo ser peor que la enfermedad porque vino la rigidez normativa que terminó casi por desaparecer las APPs. Hoy por hoy está recobrando su auge y el dinamismo que necesita, digamos, nuevamente obtener como lo hacen todos los países latinoamericanos. Ni siquiera no estoy hablando de otras latitudes, pero los países de Latinoamérica sacan adelante sus economías a través de las APPs principalmente, sin desmerecer, por supuesto, los otros mecanismos de los que vamos a hablar ahora y que además también le están dando esa oxigenación que nuestro país necesita, porque nosotros necesitamos la mejora en todas las modalidades. Y para eso vamos a hablar, nuestra siguiente pregunta está para el gobernador de Ancash. Gobernador, buenas tardes, bienvenido. Hola, Eh, hola, Amalia, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está, gobernador? Sí, ¿me escuchan Mire, claro?
la pregunta para ustedes, al asumir el cargo de gobernador, ¿cómo encontró la entidad, gobernador? Quisiéramos saber porque yo he tenido la suerte de escucharlo en más de una ocasión, pero creo que muchos de la audiencia probablemente no saben lo que las regiones tienen que enfrentar y cada institución es más retadora que la otra. ¿No? Entonces, por ejemplo, Ancash, antes digamos, de la gestión del gobernador Noriega, lideraba los rankings de corrupción, lamentablemente, ¿no? Entonces, hoy por hoy se han hecho también esfuerzos en la estructura de su gobernanza para lograr otros resultados. Entonces, quisiéramos conocer esa experiencia, gobernador, y saber cuáles fueron esos primeros pasos que tuvo que dar al asumir su gestión. Sí, Amalia, por intermedio déjame saludar a todos los participantes y quiero agradecer muchísimo a nuestros amigos de Cámara de Comercio, especialmente al gremio de Construcción e Ingeniería. Seguro lo que estamos acá quisieran escucharme un poquito porque yo vengo de la práctica, vengo de la gestión, he visto las dificultades, también he visto las bondades, he visto las debilidades y las dificultades que tiene en la gestión pública. Primero, es muy necesario en el Perú, en todos los sectores de la gestión pública, la institucionalidad. Mira, casi tenemos 200 años más de independencia y quizás antes de nuestra independencia en época colonial, las instituciones nunca pudieron fortalecerse como debe ser. Y esa debilidad de las instituciones a nivel nacional, especialmente digo, quienes manejamos los recursos, gobierno central con todas sus unidades ejecutoras, las regiones que entraron a partir recién del año 2002 con una descentralización tarde a comparación de otros países como Colombia, otros países que hicieron hace 60 años la descentralización, las municipalidades, con la sistematización del CIAF a partir del 2007, todo ha ido cambiando. Pero lo cierto es que en el Perú, es necesario decirlo, nos falta mucho el fortalecimiento institucional. Eso pasa de que no debe depender de personas. Uno es gobernado 4 años y el siguiente gobernador que venga debe de encontrar institución fortalecida, sólida, compacto y que no retrase el desarrollo de los proyectos en lo social cuando se trata de al menos de la inversión pública. Lo que pasa actualmente es que cada autoridad que llega traza su visión, traza su manera de trabajar y por eso tenemos obras en el Perú, casi un promedio de 15, 20 años por ejecución. Ese es primero y es un gran reto para el Perú, fortalecer sus instituciones compactas, con mucha visión y sobre todo instituciones eficientes. El segundo término que vemos y definitivamente seguro que muchos nos preguntamos, la inversión pública. ¿Por qué tanto se demora la inversión pública? Hacer un proyecto en el Perú, de verdad, todo es un proceso burocrático, todo es un proceso complicado, a pesar de que tenemos recursos, a pesar que tenemos los instrumentos. Imagínense el Estado. Todas las unidades ejecutoras dependen del MEF. Y el MEF en su cartera de inversión pública genera lo que es el perfil. El perfil en las instituciones públicas demoran 1, 2, hasta 3 años, depende de la magnitud. Y la duración del perfil es 3 años y 1 año de gracia. Y ahí si no lograste hacer un cargo de inversión en gasto, en 4 años ya no van del perfil. Y más aún cuando se aplica la ley de contrataciones, el proceso de selección, cuando superan 8 ITs. De ahí viene el otro proceso, expediente de obra. Expediente de obra, otro proceso. Tiene que estar un supervisor. Ahora inventaron en el campo los entregables. Eso he venido yo discutiendo en el MEF. Tiene que modificarse esto. ¿Cómo es posible entregable 1, 2, 3, 4? Si yo voy a contratar a un consultor para que me haga un colegio,
que me entregue un diseño completo y los trabajos deben ser paralelos y finalmente se debe decidir, pero no, acá no. Primero entregable uno, dos, tres, cuatro y de verdad complicado. Y se sigue aplicando en algunos sectores ley de contrataciones. Ahí ya viene ya, si alguien denunció, como decía nuestro ponente anterior de Proinversión, el funcionario ya teme firmar un proyecto, aprobar el expediente, ahí si pusieron unas penalidades al consultor, se van medidas cautelares, muestra de eso, muchos proyectos no avanzan. El siguiente paso, después de terminar con toda la dificultad, vendría pues definitivamente ejecución del proyecto. En ejecución de proyecto igualito, licitación, ¿no? Carta fianzas, tiene que dar opinión a OCE, las apelaciones para hacer un proyecto de ciclo corto, casi un promedio de más de 1060 días, se podría decir hábiles, ni calendarios. Y esto, por eso es el reflejo en el Perú. Tenemos más de 2500 obras paralizadas, donde debería haber cerrado las brechas, agua, desagüe, colegio, puesto y salud. De verdad, para el Perú complicado. No es falta de recurso, es capacidad de gestión, es instituciones y sobre todo también ahí complementado la corrupción. O sea, la corrupción, yo que estoy acá, tomé a Ancash en el año 2022 de los 3000 y tantos unidades ejecutoras que maneja el presupuesto, la sede del gobierno regional de Ancash en el ranking de la corrupción era el número uno. Imagínense, el número uno. Mapa de calor de corrupción era casi al 84%. Y yo ahora he entendido en el trajinar el tiempo, definitivamente, de que sí, autoridades corruptas, funcionarios corruptos, pero tenemos una sociedad también altamente corrupta, una sociedad altamente corrupta, con las empresas privadas que empiezan a coimear a los funcionarios, buscan cómo romper el hilo y gobernar en esas circunstancias altamente corruptas, de verdad, es cuestión de suerte, de estar salvo. Y muchas veces el titular del pliego es responsable de todo lo que pasa. A la defensiva se gobierna, a la defensiva se hace la inversión pública, ¿no? Cuando uno ve de afuera, ¿no? No lo vemos el aparato, la burocracia, la corrupción, la ineficiencia, hace de que a veces uno no avance. En caso específico de Ancash, para mí, como gobernador es un reto, porque estamos en camino, y eso a nivel nacional creo, falta ordenar también la inversión pública. Y eso es una tarea del MEF, tarea del Estado de ordenar como debe ser, y nosotros hemos dado la recomendación. Les pongo nomás un ejemplo. Agua potable. Ejecuta el gobierno central mediante el Ministerio de Vivienda, otras unidades ejecutoras. Ejecutan los gobiernos regionales, ejecutan los gobiernos locales, ejecutan los EPS que están en el interior. Es un desorden la inversión pública. Y entonces, en el gobierno regional, cuando encontré 750 obras licitadas, obras que reflejaban una inversión mínima, que no tenían ni el impacto social ni económico. Y en el primer año, por eso cuando ustedes van el ranking de capacidad de inversiones de Ancash, último puesto. Claro, pues porque si no tengo para invertir, si no tengo los proyectos de calidad, si no tengo, si encontré una región la más corrupta, no hay milagro, ¿no? Que en el primer año de 12 meses de ordenamiento, última en capacidad de gasto con 36%. Entonces, en ese momento, con la capacidad técnica que tenemos, fijamos la visión de Ancash. O sea, en visión de Ancash ahora es con una visión diferente. Definimos los 30 proyectos de impacto regional que debe estar al cargo del gobierno regional. Impacto que cumplía con algunos requisitos. Uno, al menos que tenga un impacto económico fuerte, que son superiores de 40 millones, que tenga impacto social, que englobe 2 o 3 provincias. Y los demás, generamos un programa de Hatun Ancash, para nosotros el recurso, las brechas que me cierran las municipalidades provinciales o distritales de acuerdo a su trayectoria. Pero en este de los 30 proyectos estaba englobado no solo el fuente de financiamiento de Cano Minero, está obras por impuesto,
que hemos adjudicado la obra más grande del Perú de 1.000 millones, que está ahí con Proinversión. Tenemos Chinecas que estamos con APP, que es 15.000 millones de soles, y así proyectos que van cerrando, pero ahora termino con esto, Amalia. Se podría decir que los resultados se van dando en el tercer año. Nuestra capacidad de gasto, hemos estado en los 5 primeros, al 98,4. En competitividad regional hemos crecido del puesto 12 al puesto 10. ¿Cuáles han sido los índices? Los vuelos que gestionamos, ahora tenemos los buenos vuelos a Ancash, casi 2 al día. Tenemos la fibra óptica, 2.000 kilómetros que hemos conectado a todo Ancash, y sobre todo en institucionalidad como gobierno regional hemos pasado a ser el número 6 de los 25 gobiernos regionales. Entonces, esos componentes hacen que nosotros podamos ubicarnos ya en un ranking de 10, y la meta es que este año podamos estar en los 7 primeros. Un fuerte abrazo y gracias. Muchas gracias, gobernador. Definitivamente, yo creo que para muchos ha sido no solamente interesante, sino también que creo que que nos llena de esperanza ver que gente desde distintos espacios, líderes como el gobernador de Ancash, están tratando de cambiar el destino de sus instituciones, porque qué importante es lo que nos ha señalado, ¿no? Yo me quedo con dos frases del gobernador también. Y ese llamado que hay que, a veces los políticos no suelen decirlo, ¿no? Dice, sí, pues estamos luchando contra, digamos, contra los funcionarios corruptos, pero también contra una sociedad corrupta. Así que todos nos tenemos que hacer responsables de que nuestra conducta trae consecuencias. Entonces, esto no es un problema solo del funcionario público, es un problema, digamos, social, y por ende también del sector privado, y todos ahora, mire, y por eso que es importantísimo, y nuevamente resalto la ventana que nos abre el gremio de construcción e ingeniería para decir este tipo de cosas, para decirle que en el sector privado también tenemos que fortalecer las instancias y las políticas anticorrupción para que mejore, ¿qué cosa? La gobernanza hacia el otro lado. Y de cara a la gobernanza, nos ha señalado también la importancia de, digamos, o la llamada de atención a la falta de capacidades de gestión, y cómo se tiene que, digamos, cómo se interrumpe cada vez que llega una nueva autoridad, se interrumpe la gestión pública, ¿no? Y al interrumpir, no solamente está como que sesgando, limitando, yo creo que hasta cortándole las alas a un proyecto, sino que sobre todo impide que exista esta gobernanza sostenible en el tiempo. Pero algo mucho más importante, y me imagino que ustedes también se han dado cuenta, es algo que nos ha dicho entre líneas. En su gestión, al encontrarse con este mapa, como él dice, con este mapa de calor de la corrupción, donde su institución, que recién entraba a liderar, pero gracias a las gestiones anteriores, lideraba este listado anticorrupción, ¿el qué hace? Prioriza. Es decir, ya estaba utilizando el enfoque, digamos, parte del enfoque PMO. Dicho sea de paso, tengo que decir que el gobernador, y eso muestra su transparencia, ¿no? Ha trabajado con esta metodología PMO, hemos tenido la oportunidad de trabajar con él por poco más de un año, ¿no? Juntamente con Antamina, y eso de trabajar, digamos, de cara a la transparencia es muy importante. Entonces él ha hecho dos cosas, dijo, yo he priorizado los proyectos, me encontré con tal cantidad de proyectos que dije que tenían que tener dos criterios importantes: impacto económico e impacto social. Y al impacto económico le puso un monto, más de 40 millones. Para el impacto social, asumo que también le puso sus subcriterios, y con eso
pudo, digamos, limpiar su priorización y determinar cuáles son esos proyectos a los que le va a poner ese enfoque. Y por eso, gracias a esa priorización, también Ancash ha podido, digamos, lanzar la obra por impuestos más grande de la historia del Perú, que es el hospital Víctor Ramos Guardia, ¿no? Que supera los 1.000 millones de soles. Es un reto para Ancash, un reto que le va a dar a su, digamos, al que seguramente le dé la posta en esta nueva gestión, y ojalá que cuando llegue el momento, y ojalá continúen con la gobernanza que ya se ha trazado desde ahora. Entonces, vamos ahora sí, justamente con eh, con este preámbulo que nos ha dado el gobernador de Ancash, vamos a hablar con Álvaro Estrada, y Álvaro Estrada, que lidera justamente Escuelas Bicentenario, ¿ya? Y además es de repente uno de los convenios de gobierno a gobierno que le ha dado resultados bastante rápidos a los últimos gobiernos, voy a decir así, porque bueno, eso de los gobiernos ya no puedo decir, no sé cuántos hemos tenido, pero a los últimos gobiernos es la institución que le ha ido dando esa oxigenación de tener las obras listas, y nos va a contar Álvaro, él con mucha, digamos, alegría y además orgulloso del equipo que lidera, me comentaba que han hecho escuelas en 10 meses, en 11 meses, y de una calidad, de un estándar internacional increíble. Entonces vamos a conversar ahora con Álvaro. Y mi pregunta para ti es la siguiente. Los colegios bicentenarios es uno de los G2Gs con mayores resultados en los últimos años, Álvaro. ¿Cuál crees que es la diferencia en la gestión con otras entidades? ¿Su estructura de gobernanza? ¿Tú cómo crees? ¿Por qué? No quiero nombrar entidades, pero hay otras entidades que también hacen colegios, ¿no? Y seguramente nuestros participantes estarán pensando, es que lo que pasa es que viene el país con el que firmaste el G2G y te hace todo. Y sabemos que eso no es así, ¿verdad? Y por eso mi pregunta, ¿cuál es esa diferencia entre las escuelas Bicentenario y otras instituciones para lograr los resultados que está obteniendo este proyecto, Álvaro? Hola Amalia, buenas tardes con todos los presentes. Y sí, Escuela Bicentenario es hoy uno de los G2G con mayores resultados, y creo que la diferencia no está solo en el modelo G2G en sí, sino en cómo decidimos implementar la gobernanza desde el primer momento, en la que muchas veces se cree que los proyectos se retrasan por falta de recursos o en la complejidad técnica. Pero en la práctica, lo que más retrasa es no tener claridad sobre lo de quién decide, cuándo se decide y con qué criterio decidimos. Cuando asumí la dirección ejecutiva, una de las primeras reflexiones fue que antes de acelerar obra, teníamos que ordenar la forma en que se toman estas decisiones. Y ese orden se llama gobernanza. En la Escuela Bicentenario no gestionamos proyectos aislados, gestionamos un programa. Eso significa que no vemos cada escuela como un mundo aparte, sino como parte de una cartera que debe entregar beneficios integrales. Infraestructura, operación y mantenimiento. Fortalecimiento de la capacidad del Estado. Para ello, con el acompañamiento de la asistencia técnica especializada, que es muy importante para nosotros, adoptamos estándares internacionales de gestión de programas, como los del PMI, y diseñamos un marco de gobernanza adaptado a nuestra realidad, no una fórmula importada que no nos pueda servir en desarrollar nuestros proyectos. Ese marco define claramente los roles y responsabilidades. El Ministerio de Educación cumple un rol importante, el rol de órgano de gobernanza, que fija política, supervisa y toma las decisiones estratégicas. La dirección ejecutiva, la que dirijo ahora mismo, dirige el programa, asegurando que los beneficios se materialicen y que los equipos de proyecto ejecuten con claridad de objetivos. Esto parece básico, pero en el sector público muchas veces esto no está claro, y cuando no está claro aparece la burocracia, la discrecionalidad o la parálisis, que nos lleva a muchas pérdidas en tema de costos en el no desarrollo de los proyectos. Gracias a esta estructura, incluso en un contexto de alta convulsión política, como tú lo has mencionado, Amalia, hemos tenido muchos gobiernos, pero hemos sido una institución sólida, capaz de sacar esto adelante, ¿no? Y los problemas que enfrentamos de manera técnica y oportuna.
La gobernanza también se ve cuando hay dificultades, sobre todo en esta etapa, ¿no? En Escuela Bicentenario, ante incumplimientos no improvisamos, activamos alertas tempranas, exigimos planes de mitigación, escalamos decisiones y protegemos el servicio educativo siempre dentro de un marco contractual que nos ampara. Por eso hoy podemos hablar de resultados concretos. De una cartera inicial de 75 escuelas, ya 60 han sido entregadas en el plazo y en el costo que teníamos comprometido. Y además contamos con 17 nuevos proyectos. Lo importante aquí mencionar es que estos proyectos, la mayoría o su totalidad, son en regiones y regiones complejas y aisladas, que es un nuevo reto para nosotros. En resumen, el G2G ayuda a la AT, pero lo que realmente marca la diferencia es esto, ¿no? Una gobernanza clara, aplicada y coherente que ordena la toma de decisiones y protege el interés público. Eh, Como hemos escuchado hablar, hemos o nos hemos vuelto una entidad con una gobernanza sólida que nos ayuda a gestionar y dirigir. Nos hemos vuelto confiables ante la comunidad educativa y esto es muy importante. Hemos estado en regiones eh, que se les suele llamar complejas, pero que hemos tenido una relación coherente con el gobierno regional, con las municipalidades y sobre todo con la comunidad educativa, ¿no? Que siempre con una gobernanza sólida hace que nos manejemos dentro de los parámetros que tenemos. Hemos entregado, como tú lo has dicho, colegios en 10.5 meses en la etapa de construcción. Hemos desarrollado en 2 años, desarrollando la etapa de diseño, la etapa de escuelas temporales, y además las escuelas permanentes en casi 2 años de elaboración. Hemos estado en regiones complicadas, sobre todo porque el Estado no ha estado presente en su momento y cuando íbamos con el equipo de articulación, con una gobernanza clara de poder llegar y comunicar claramente, y esto creo que nos ha servido mucho porque el comunicar y transmitir las cosas claras hace que nos volvamos confiables. Casos como el de Puno, ¿no? En Puno hemos hecho 6 colegios dentro del plazo estipulado y no en Puno, en las ciudades alejadas, como en la frontera con Bolivia, en Desaguadero, y lo más importante, que ha sido en el plazo. Y todo eso, claro, hemos tenido una ATE, que es nuestra asistencia técnica especializada, con el gobierno británico, con una gobernanza sólida y sobre todo que escala en la pirámide hacia abajo, donde los directores y todos nuestros empleados saben utilizarla, saben comunicarla. Hemos podido cumplir. En Puno hemos tenido reuniones con la comunidad, como yo les he explicado y como les he comentado, en las diferentes ciudades. En Junín, hemos estado en Junín a 4.200 metros de altura y hemos cumplido en el plazo. Tener una gobernanza sólida y transparente hace que nos volvamos una entidad robusta. eh, eh, Estamos creando algo que es muy importante, una entidad que se vuelve un legado para el trabajador público, ¿no? Yo cuando hablo con los chicos que trabajan acá y que están en provincia, suelo viajar mucho a ver todas las obras. Soy ingeniero civil de profesión y me gusta estar en el campo. He notado que tienen el espíritu del PIP, ¿no? De Escuela Bicentenario, porque ha sido transmitido desde la cabeza, que he sido yo, hacia la gente, hacia todos los trabajadores. Eh, por aquí ha pasado muchos directores, han sido directores que han tenido mucha capacidad y lo importante es eso, ¿no? Que hemos sabido transmitir una gobernanza sólida y coherente. Muchas gracias, Álvaro. De lo que has dicho, también quiero rescatar dos afirmaciones digamos, que me parecen sumamente importantes de cara a la gobernanza, ¿no? No gestionamos una institución, gestionamos un programa. Y qué importante es ese mensaje también, porque gestionar un programa supone señalarle incluso desde ya que esto probablemente sea digamos, una institución con un inicio y con un término. Y hay que decirlo así. Nosotros también fuimos un proyecto especial, quiere decir que tiene un determinado periodo. Entonces, la estructura de gobernanza va hacia ese objetivo, hacia cumplir el objetivo del programa, ¿no?
el hecho de que a través de la asistencia técnica británica ustedes hayan podido adaptar la gobernanza a la realidad, eso es otro reto que no siempre se logra, pero que es importante resaltarlo, ¿no? Adaptar a nuestra realidad, porque eso es, o sea, nosotros traemos siempre la buena práctica, pero esa buena práctica hay que adaptarla. Y parte de esa adaptación es el uso correcto de las alertas tempranas, los planes de mitigación y todas aquellas herramientas que nos ha traído los convenios de gobierno a gobierno. Y finalmente me quedo con esta palabra que tú has dicho, que gracias a ese trabajo que ustedes han logrado la confianza de digamos, de sus stakeholders principales, que son los beneficiarios de estas obras, ¿no? Y una población probablemente bastante compleja como Puno, nuestros compatriotas, que muchas veces se sienten olvidados, seguramente al ver la construcción de estos colegios a tiempo, se han sentido recién reconocidos y han sentido que no se les ha engañado. Entonces, fíjense cuán importante es una buena gobernanza, cuán importante es hacer esta gestión adecuadamente, porque incluso los problemas y las divisiones políticas que podríamos tener se van afinando, solucionando gracias a digamos, a este mensaje de confianza, ¿no? Eso es muy importante, la confianza. Creo que para eso nosotros queremos fortalecer la gobernanza, porque fortaleciendo la gobernanza nos vamos a ganar la confianza digamos, del sector privado, pero sobre todo también de la sociedad en general, ¿no? Entonces, creo que hay dos puntos importantes y ahora nos vamos a nuestra segunda ronda de preguntas, para los cuales les voy a dar solo 5 minutos acá, panelista, para que nuestros participantes y quienes nos están escuchando, pues no terminen agotados. Y vamos a empezar nuevamente con Juan Suito, por favor, para nuestra segunda ronda. Tenemos cinco minutos y no pasarnos de ese tiempo, por favor. Juan, se han efectuado modificaciones, tú nos has hablado justamente en la primera parte de las modificaciones en la regulación de las APPs con el objetivo justamente de fortalecerla, pero sobre todo de agilizar, ¿no? Este modelo. ¿Cuáles son los nuevos retos para Proinversión a propósito de estas modificaciones? ¿Se va a fortalecer su gobernanza, la gobernanza de Proinversión de cara a estas nuevas funciones asignadas? ¿Qué se está pensando hacer, Juan? Juan Fernando. Gracias, Amalia. Bueno, los retos son gigantescos realmente. O sea, eh, no es solo que hoy en día ya no solo nos quedamos en firmar un contrato, sino que hoy en día nosotros vamos a llevar a cabo todo el rol de la entidad pública titular del proyecto, es decir, vamos a estar a cargo de la construcción, de la operación y mantenimiento, hasta de la devolución del activo, ¿no? Entonces, es un reto que va mucho más allá, en realidad, incluso de solo ese cambio, que ya de por sí es un cambio gigante, gigante. En realidad estamos transformándonos de ser una agencia transaccional donde logramos un contrato, ¿no? Sí, Juan Fernando, yo te escucho casi muy lejos, como no se te escucha muy bien, a lo mejor se movió algo. ¿Aló, aló? ¿Ahí? ¿Me escucha? Ahora sí. Justo Ya. los participantes también están diciendo que, a ver, ¿Aló? ahora sí, ahora sí. Ya. Ok. Como decía, el reto es gigante. O sea, nos estamos ya transformando de ser una agencia transaccional, donde llegamos a un contrato, a ser un articulador de todo el sistema de la inversión privada, ¿no? Nos encargamos del ciclo completo de la inversión, ¿no? Del ciclo completo, desde la selección del proyecto, ya, ¿no? De seleccionado, la formulación, que, bueno, antes solo hacíamos en determinados casos, la ejecución, bueno, la transacción y la estructuración siempre han sido nuestras, hasta la conclusión misma de la concesión. Pero la visión es mucho más allá de solo eso, ¿no? No solo vemos estos proyectos aislados, ahora lo que queremos ver son ejes de desarrollo, son polos, estamos viendo más la territorialidad y no solo limitarlos por ejemplo, a hacer una carretera con APP, hay que complementarlo con otros proyectos que los podemos, o dentro del mismo proyecto, ir complementándolo con obras por impuesto o cualquier otra modalidad que pueda haber. O sea, estamos ya haciendo procesos mucho más integrales, ¿no?
para lograr justamente nuestro gran objetivo, que es promover la inversión privada, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo para lograrlo, ¿no? Estamos migrando a lo que nuestro presidente ejecutivo Luis del Carpio, ¿no? Ha denominado las APP 5.0. ¿Qué es esto? En realidad es una evolución que estamos teniendo dentro de Proinversión. Estamos aprendiendo los éxitos, que hemos tenido grandes éxitos en Proinversión, así como de los fracasos que también los hemos tenido, hay que aceptarlo. De lo bueno y de lo malo estamos aprendiendo. Y no solo de Proinversión, también estamos aprendiendo de, por ejemplo, lo que han venido trayendo los G2G, ¿no? Eh, los G2G han traído los PMOs. Ok, hoy en día estamos implementando los PMOs en todos los proyectos. La Junta de Resolución de Disputas, los contratos NEC, estamos captando mucho, ¿no?, de esta filosofía de los NEC, de los FIDIC, ¿no?, en nuestros procesos. O sea, estamos haciendo toda una transformación integral, ¿no? ¿Cuáles son nuestros grandes pilares, ¿no? Por un lado, una digitalización avanzada. Estamos digitalizando absolutamente todo y lo que queremos hacer a nivel de todas las inversiones, no solo públicas, sino también no solo las privadas, sino también las públicas, ¿no? Adaptabilidad financiera, y eso tenemos una credibilidad increíble. O sea, realmente lo que se ha logrado a nivel financiero, a nivel de preinversión, es bastante, incluso ahora que estamos viendo el caso de Petroperú. O sea, cuando ya nadie quería prestar nada, la sola presencia nuestra ha hecho que ya las instituciones quieran seguir conversando, ¿no? Y la resiliencia climática y social. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Por un lado, las PMO las estamos aplicando para todas, las oficinas de gestión de proyectos las estamos aplicando en casi todos nuestros proyectos. Las juntas de resolución de disputas, ¿no?, también las estamos incorporando, ya incluso hasta obligatorias en muchos casos, ¿no?, que están obviamente inspirados en estos contratos FIDIC, los NEC. Estamos aplicando los estándares internacionales, el ISO 21500, Project Management Book of Knowledge 7, ¿no?, las guías del Banco Mundial, del BID, de la OCDE. Por otro lado, estamos aplicando el BIM a todos los sistemas, lo estamos monitoreando, ¿no?, y haciendo toda una trazabilidad total, porque desde el inicio estamos siguiendo el BIM a todos nuestros proyectos, y estamos comenzando con el anillo periférico vial. O sea, tenemos todo monitoreado desde eh, desde las expropiaciones, los avances, posiblemente lo que haya de avances de obra y demás, todo lo tenemos en BIM, ¿no? Esto nos permite, obviamente, mejorar todas estas gobernanzas que tenemos, ¿no?, mejorar el control, la trazabilidad de nuestro proyecto, que es un poco de los temas que lo mencionaste al inicio, ¿no? Y podemos mejorar, obviamente, toda nuestra planificación, el diseño, la construcción, ¿no?, incluso la operación, ¿no? Entonces, el, la- estamos fortaleciendo la gobernanza, sí, las estamos fortaleciendo, ¿no? El momento, probablemente por las restricciones fiscales, nos afecte un poco, pero igual creo que tenemos gente con muchísima capacidad, ¿no? Y nos vamos para adelante. Gracias. Gracias, Juan Fernando. Mira, qué importante es haber coincidido. Yo creo que probablemente ni siquiera lo tenían pensado, pero para que vean cómo la teoría, cuando se hace una gestión, pensando en el resultado, coincide. Porque Juan Fernando nuevamente nos ha hablado de la confianza. Y no es que Juan Fernando nos los esté contando, o sea, para que digan, ah, bueno, acá han hecho un panel para que hablen solamente la parte buena. No, nos ha dado un ejemplo, porque obviamente también nos ha hablado de los retos, digamos, de los cambios que están pendientes de hacer y que todavía no se han hecho, y seguramente tendremos la oportunidad de seguir conversando de ello. Pero ¿cuál es ese ejemplo? Petroperú. Petroperú, ¿no? Ha tenido muchos tropiezos últimamente, y ha sido está, digamos, en la agenda del gobierno peruano, dado que es un tema de mucho impacto para el Perú. Y sin embargo, digamos, al trasladarle esta promoción de esta empresa hacia Proinversión, las empresas, ¿qué pasa? Las empresas empiezan nuevamente a recobrar la confianza y dice, bueno, sigamos conversando para sacar adelante, para sacar del hoyo un poco a Petroperú, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, y además también lo otro que nos ha señalado, la es decir,
también ¿sí me escuchan? Se Pues, señor. está, sí, sí, también se está haciendo resiliente a vamos a decir, a los retos que tiene el Perú en este momento. La caja fiscal ha sufrido, vamos a decir, no sé si daños, pero sí ha sufrido excesos en su uso y en el uso de los recursos públicos, y ahora hay que empezar a ajustarnos los cinturones para que también a través de sistemas creativos, y más que creativos, diría yo, sistemas adecuados, podamos ser mucho más eficientes como país. Perfecto. Entonces, ahora sí, muchas gracias, Juan Fernando. Ahora sí vamos a hablar nuevamente con el gobernador Noriega. A él quisiéramos, como segunda pregunta y final, preguntarle cuáles son los retos pendientes para fortalecer la gobernanza del Gore Ancash, porque sobre la base de su primera respuesta, gobernador, creo que le va a ser fácil responder a esta interrogante que todos tenemos. Gracias. Estimada doctora Amalia, no sé si me escuchan, ¿podrías repetir la pregunta? ¿Mi celular Claro, es o lo veo un sí. poquito congelado Uy. su A pregunta? ver, a ver. ¿Hola? Creo que de repente es de repente es mi señal. Voy a apagar. ¿Ahora sí me escucha bien, gobernador? Doctora Amalia, ¿Me escucha? Me escuchan los demás? No. Nosotros sí Este, te escuchamos, Amalia, es del gobernador. entonces de repente, gobernador, creo que su señal está un poquito, gobernador, su señal es, ya vamos a darle un tiempito, de repente se va a reconectar nuevamente el gobernador. ¿Sí? Bueno, yo creo que vamos a empezar, vamos a hacerle la segunda pregunta a Álvaro mientras de repente el gobernador se pueda reconectar, ¿ya? Gianfranco, por favor, si tú me ayudas con comunicarte con el gobernador, te lo agradezco. Álvaro, entonces empecemos contigo hacia tu segunda pregunta. Ahí está, ahí está. Gobernador, ¿ahora sí? ahora sí le escucho bien, disculpen, creo que me salía No se preocupe. La pregunta, gobernador, era, ¿cuáles son los retos pendientes para fortalecer la gobernanza en el gobierno regional Ancash? A propósito de la explicación detallada que nos ha dado en su primera pregunta, saber qué retos les parece a usted que son los más álgidos que van a quedar pendientes por el tiempo, básicamente, ¿no? Sí, mira, primero quiero partir con lo siguiente. ¿Qué ha pasado en estos últimos años con los gobernadores regionales? A comparación de los años anteriores, casi terminamos compacto. Un dato exacto es lo siguiente. Los gobernadores del año 2019, que fueron elegidos hasta el año 2022, casi el 18 gobernadores no terminaron el periodo. En este caso, de los gobiernos regionales, en este periodo de 2023 a 2026, de los 25 gobernadores, casi estamos compacto 23, excepto Callao, ¿no? Ustedes saben que el problema es que hemos tenido, esperemos que pronto se aclare esta situación, que ha sido muy penoso para nosotros, y La Libertad, que renunció para postular. Pero 24 gobernadores hemos terminado compacto. Aquí hay un dato muy importante que se debe saber. En capacidad de gasto, en este año del 2025, el promedio regional ha superado el 94,5%. Casi invertidos frente a financiamientos de Foncor y Cano Minero, 15.000 millones de nuevos soles. Fuera de APP, obras por impuesto y otro tipo de modalidades que podrían aplicarse en algunas regiones. ¿Eso qué implica? Eso que implica, a pesar de que el Perú en el Ejecutivo ha tenido cambios permanentes y constantes de presidentes,
porque nosotros ganamos las elecciones con un presidente. Cuando asumimos, llegó otro presidente. Llegamos ahora, vamos, tenemos otro presidente. Y quizás ahora o 28 vamos a ver con otro presidente. ¿Por qué el Perú o no ha sentido mucho esto? Porque las regiones hemos estado bien compactos, bien fortalecidos. Podemos tener discrepancias y eso, la institucionalidad de la Asamblea Nacional de Gobernadores ha sido también un espacio de equilibrio cuando el Ejecutivo y el Legislativo perdieron todo el equilibrio de poder. Asamblea Nacional de Gobernadores se puso en el medio y empezó a defender derecho institucional, derecho de la legalidad, continuidad de los proyectos, la inversión pública, y eso ha dado la estabilidad en el Perú al margen del cambio de los gobiernos y sin dejar al lado la estabilidad monetaria que ha dado la autonomía el BCR. BCR es una entidad autónoma, que eso ya debe ser un modelo de muchas entidades en el Perú, dar la autonomía, premio a la meritocracia. A veces, muchas veces confunden con la política, decir que en estas elecciones, mira, en estas elecciones vemos cantidad de simpatizantes, militantes atrás, ahí están atrás, pero después cuando la autoridad entra, no le importa la experiencia, no le importa la capacidad, no hay meritocracia y van a empezar a colocar funcionarios. ¿Por qué? Porque estuvieron en campaña. Creo que si tuviéramos entidades como BCR, por ejemplo, MEF, que sea pues autónomo, como es BCR, nada se podría politizarse y tendremos funcionarios de nivel. Para aterrizar en Ancash, Ancash pasa por un reto. Todavía no hemos logrado grandes cosas, pero sí estamos poniendo a nivel. Lo que sí vamos a dejar son proyectos grandes en ejecución. Lo que es la integración vial. Tenemos carreteras que va a superar casi un promedio de 3.000 millones, ¿no? Cierre de brecha de carreteras regionales con ANIN, que le hemos encargado un proyecto de 700 millones, la carretera Yungay, Yanganuco y Yanama, un circuito turístico. Igualito la conexión a Callejón de Conchucos, que vamos a hacer obras por impuesto con Antamina, y también por otro lado con otra empresa privada que sí, nosotros apostamos por obras por impuesto. Lo que vamos a dejar a la siguiente gestión es que respete la continuidad y culminación de proyectos. Hay proyectos que nosotros estamos aplicando diseño de construcción en un solo bloque, expediente y ejecución, pero también estamos aplicando un proyecto gobierno a gobierno, que es Hospital La Caleta, perfil, expediente, ejecución y operación y mantenimiento en un solo acto. Entonces, ahí va, pero también estamos dejando, modificando los instrumentos administrativos como el ROC, MOF, todo en la entidad, nuevos, competitivos. La burocracia estatal, yo encontré en la sede más de 1.000 locadores, 1.000 locadores. Ahora casi tenemos 170 que son más ejecutivos, ¿no? Estamos sistematizando todo y hemos implementado cero papel. Con eso no saben cuánto se ha reducido la parte administrativa. Entonces, esas cosas tienen que definitivamente continuar y sobre todo el electorado tiene que ver, elegir una persona, no solo por algún tipo de populismo, sino que tenga la capacidad técnica mínimo. Y eso siempre he dicho. No es posible, pues, para ser gerente te piden título, maestría. Para ser gobernador regional, nada. O para ser alcalde, nada. O para ser presidente, nada. Entonces, yo siempre he dicho que en los cargos, al menos en los políticos, que haya ese nivel para considerarlo tener autoridades con bastante capacidad de dirigir una institución. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias, gobernador. Gracias de verdad. Creo que ha hecho reflexiones importantes sobre un poco cómo también esta estructuración de gobernanza la han hecho a nivel, digamos, de las regiones, ¿no? Cómo han hecho esta estructuración interna para que pueda esa consolidación pueda, digamos, ser lo suficientemente fuerte y paliar todos los cambios de gobierno que hemos sufrido en los últimos años. Importante también lo que nos ha mencionado, cómo
es que ha diversificado, y eso es gracias justamente a analizar la estructura institucional que tenían, ha diversificado las distintas modalidades, ha optado por APP, por obras por impuesto, por a sacar, obviamente por la ley de contrataciones del Estado, e incluso algunos encargos a la NIN para que se hagan a través del convenio de gobierno a gobierno. Esa diversidad definitivamente va a traerle seguramente resultados a el gobierno regional de Ancash. Y de cara a la gobernanza, hasta donde nosotros pudimos acompañarlo, por ejemplo, el propio Víctor Ramos Guardia tenía su propio proyecto, vamos a decir que tenía como su mini gobernanza interna, como debería de ser en cada megaproyecto que uno convoca, ¿no? Y ahora sí vamos a terminar esta sesión con Álvaro, ¿no? Preguntándole lo siguiente. ¿Qué se viene para los colegios bicentenario, Álvaro? Es la segunda vez, como tú bien nos has señalado, que estás liderando esta institución. ¿Y cuáles crees, o sea, cuáles son tus planes para fortalecer esta institución? ¿Cuál quieres que sea tu legado de cara, obviamente, a la gobernanza, ¿no? Que es el tema que nos convoca hoy. Efectivamente, es la segunda vez que asumo la dirección ejecutiva y eso me permite mirar no solo lo que hemos logrado, sino lo que queremos dejar como institución, ¿no? La Escuela Bicentenario ya demostró en el transcurso de estos 4 años que puede ejecutar proyectos complejos con altos estándares. Como yo lo he comentado, hemos estado en regiones complicadas, por así decirlo, no solamente por la coyuntura, sino también por un tema constructivo. El reto ahora es consolidarse como una institución que transcienda personas, coyunturas políticas y periodos de gobierno. Y sí, ese fortalecimiento pasa por seguir profundizando la gobernanza, entendida como una práctica viva, cotidiana, que guía cada decisión. Hacia adelante vemos varios frentes claves. El primero es seguir fortaleciendo las capacidades de los equipos técnicos. Eso siempre estamos trabajando de la mano con la ATE, que nos ayuda siempre a estar en continuas capacitaciones con nuestros trabajadores de las diferentes áreas, porque la gobernanza funciona cuando hay personas preparadas para tomar decisiones con criterio técnico y visión de largo plazo, que es lo muy importante. El segundo es dar continuidad a los equipos formados en el Estado, ¿no? Lo hemos conversado y yo también lo he escuchado. Siempre hemos dicho que el Estado forma talentos y los perdemos, ¿no? Creo que la mística que tiene Escuela Bicentenario hace que nuestros compañeros, nuestros trabajadores, perduren muchos años, ¿no? Tenemos equipos que vienen trabajando con nosotros 3, 4 años, ¿no? Hemos podido consolidar este legado, ¿no? Y lo venimos siguiendo haciendo. El tercer gran reto es que pocas veces se discute la operación de mantenimiento. Tenemos un nuevo encargo eh, que nos dio nuestro ente rector Minedu el año pasado, de también poder realizar operación de mantenimiento en nuestra escuela de Bicentenario. Estamos tratando de ver opciones porque nuestras escuelas son complejas, nuestras escuelas tienen una operación de mantenimiento más detallado que los colegios que tiene Minedu a cargo, ¿no? Y también que están en las regiones. No basta con entregar infraestructura moderna, debemos asegurar que estas escuelas funcionen bien durante toda su vida útil. Eso también es gobernanza, ¿no? Pensar más allá de la obra, anticipar riesgos, asignar responsabilidades y lo más importante es asegurar el presupuesto para que esto continúe en la vida útil que tenga cada institución educativa. Además, estamos trabajando para que las lecciones aprendidas de Escuela Bicentenario puedan ser replicadas. Hemos tenido reuniones, nuestra dirección de gerencia de proyectos se ha reunido con varios ministerios porque están muy interesados en el legado que estamos dejando. La experiencia nos ha demostrado que cuando la gobernanza está clara, el Estado puede ejecutar bien, incluso en escenarios adversos, ¿no? Que lo hemos vivido estos últimos años. Y ese mensaje es el más importante. Sí se puede hacer infraestructura pública con eficiencia, transparencia y lo más importante, resultados. Lo que se viene para nosotros no solo es más proyectos, sino una institución más dura, más sólida, más preparada para el futuro, donde la gobernanza siga siendo
el eje que ordene, guíe y sostiene cada decisión. Ahora estamos en una etapa muy sólida que nos agarra esta nueva cartera o este nuevo encargo que tenemos de 17 escuelas bicentenario. Como yo les comentaba, casi el 95% son en las regiones y en regiones complicadas de construir. Tenemos casi el 50% en la selva, donde el acceso es complicado, donde construir es complicado por las lluvias, pero nos agarra con una madurez sólida, con unos cimientos sólidos, con una gobernanza ya que se vienen realizando hace 4 años, donde todo el equipo y el equipo que entra y el equipo que está la tiene súper clara. Muchas gracias, Álvaro. Me gusta mucho que ahora ya se esté pensando en el ciclo integral del proyecto, que incluye la operación y mantenimiento, y estoy seguro que ustedes van a lograr los objetivos que se han propuesto. Pero para terminar, quisiera, por favor, que de repente tanto Juan como el gobernador enciendan sus cámaras, porque quiero terminar con una pregunta puntual. ¿Cuál es el monto de ejecución que tiene Colegio Bicentenario, Álvaro, Mira, la para primera este año? cartera, sí, la primera cartera hemos tenido una inversión de 6.000 millones Para y este año, no, para este año tenemos 450 millones. ¿ya? Eso abarca un poco la cartera que tenemos pendiente por entregar y ahora mismo venimos gestionando los recursos. Sé que la coyuntura es complicada, sé que el momento es Sí. complicado, sé que hay prioridades en los diferentes sectores, eso para nosotros es claro, pero estamos en una negociación constante con el MEF para que nos pueda asignar estos recursos para ya poder empezar con la nueva cartera, ¿no? Perfecto. 450 millones para este año. Gobernador, el reto suyo, ¿cuánto es el monto de ejecución para este año? Este año en inversiones con saldo balance debemos de tener 1.000 millones en inversiones, pero total con gasto corriente es 2.500 millones. 2.500 millones de soles para que seamos, por favor, ahí Álvaro lo mira con un poco de, No, no, no. de Lo que apetito. pasa es que Álvaro, mira, yo si fuera especialista, déjame decirte, Amalia, ustedes deben ser los encargados de hacer todos los colegios en el Perú. ¿Qué hace el Mm, PRONIET? O sea, sí, sí. y gastos, ¿no? O sea, Bueno, lo ha dicho la autoridad, no lo hemos hecho nosotros. Juan, ¿cuál es el target, cuál es el monto, digamos, que quieren ustedes otorgar en APPs para este año? Lo dijiste al inicio, pero nos repites para terminar con esto nuestro webinar. Para este año, 13.400 millones es nuestro objetivo, ¿no? Pero Trece un mil monto para adjudicar, cuatrocientos. no es ejecución, sino No, para ajá, adjudicar, pero son 13.400 millones que se vienen en inversiones, y en ojalá que dólares. eso también Ujú. forme parte del dinamismo económico que todos estamos buscando digamos, en beneficio del desarrollo de nuestro país. De verdad, muchísimas gracias a los tres Amalia, panelistas. Ha sido un gusto. Álvaro, sí, dime, no, ¿quieres? perdóname, yo Sí, quiero terminar. Tenemos un video institucional que refleja lo que somos. Yo no sé si nos puede pasar, es un minuto. Quisiera cerrar con eso porque es muy ilustrativo y quisiera que el sí. gobernador también pueda ver lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, claro que sí. Permíteme despedirme y damos pase al video, por supuesto. Quería agradecerles a los tres panelistas, al esfuerzo que han hecho para estar esta tarde, y espero que no sea la única vez que tengamos la oportunidad de seguir conversando, no solamente conversando, sino dando también propuestas y compartir nuestra experiencia para la mejora en la gestión de proyectos. Muchísimas gracias en nombre del gremio, y además estoy segura que Consuelo también nos va a dar las palabras de despedida. Los dejamos con el video. Eh, en un segundito, hay dos preguntas, no sé si se ven antes, como antes de que se vayan. Sí. Hay dos Eh, pre- eh, las hay dos preguntas pre- en el chat, sí, en el chat hay dos sí, preguntas. pero vemos el video y Ah, mientras ya. vamos Ok, leyendo y damos las preguntas y respondemos, ¿sí? ok. Perfecto. Sí. Con celeridad, eficiencia y compromiso, seguimos fortaleciendo la educación del Perú a través de una infraestructura educativa de calidad. Ya hemos entregado 60 nuevas escuelas, modernas, seguras, inclusivas y diseñadas para fortalecer los aprendizajes de miles de niños y jóvenes del Perú. Y pronto culminaremos la construcción de otras 15 escuelas,
alcanzando así la primera meta de 75 escuelas innovadoras, eficientes y sostenibles. Estas 60 nuevas escuelas ya se encuentran al servicio de la comunidad educativa para el presente año escolar, beneficiando a más de 88,000 estudiantes en 21 distritos de Lima Metropolitana y 7 regiones del país. Construidas bajo un enfoque innovador y eficiente, estas escuelas cuentan con ambientes que fortalecen las capacidades de los estudiantes, entre ellos los talleres de educación para el trabajo, laboratorios equipados, aulas flexibles, aulas de innovación pedagógica, bibliotecas, losas deportivas, áreas administrativas y de servicios, además de espacios de socialización. Cada escuela ha sido diseñada de acuerdo con su ubicación geográfica, incorporando criterios y condiciones adaptadas a los diferentes climas de cada región, garantizando ambientes adecuados para el desarrollo integral de niños y jóvenes. Todo este trabajo se desarrolla con el respaldo de una asistencia técnica especializada en el marco del acuerdo gobierno a gobierno con el Reino Unido, como una decisión estratégica del Estado para garantizar los más altos estándares internacionales de calidad, transparencia y sostenibilidad en la ejecución de los proyectos. Para lograrlo, adoptamos metodologías de estándar internacional, como el Building Information Modeling y los contratos NEC 4, que permiten una gestión más moderna, transparente y eficiente de la inversión pública, reduciendo riesgos y acelerando la entrega de proyectos en beneficio de miles de estudiantes y sus familias. Y nuestro compromiso continúa. 17 nuevos proyectos se sumarán a nuestro programa, ampliando el impacto y la mejora de los entornos educativos a un total de 18 regiones del país. Seguimos trabajando con un solo propósito: transformar la educación del Perú mediante infraestructura educativa innovadora y así brindar mayores oportunidades en el desarrollo de nuestra niñez y juventud. Escuelas Bicentenario, las escuelas que el Perú merece. Gobierno del Perú. Juan Fernando, ahí había una pregunta, no sé si tú la puedes visualizar sobre las APPs. Gianfranco, ¿tú nos puedes dar la lectura de las preguntas, por favor? Son 2 preguntas, sí. Correcto. Ajá. Juan Fernando, acá dice, ¿nos podría indicar cuáles son los 20 proyectos viales priorizados por Proinversión? Ya, a ver, haciendo la aclaración que todavía no es definitivo porque estamos viendo temas de presupuestos y ¿no? de capacidad presupuestal sobre todo, ¿no? Pero entre lo que está el corredor vial Las Vegas-Mazamari, Puente Ocopa, el corredor vial Puente Carrizales en Casma con Pariacoto, el corredor vial 6, el corredor vial Sicuani-Pucará Carapuja, el corredor vial Atico de Río Quilca, Matana-Nihilo, corredor vial 4, el corredor vial de Río Urco-Sicuani, el corredor vial Chihuata, Santa Lucía-Mazamari, el corredor vial Santa, Puente Chuquicara, Tauca, Siguas. Estos para este año, eran lo que teníamos presupuestado para este año, pero todavía vamos a ver. Y el próximo año el corredor vial Zapallar Ventanilla, el corredor vial Puente Los Maestros Guaitara, corredor vial 1, corredor vial Puente Yoyato Cubanita y el corredor vial 7. Esos son los que tenemos y el corredor vial Pusco Pisaca. Gracias, Juan Fernando. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias por avisarnos que teníamos pendientes estas preguntas. Hay otra pregunta de David Flores, referido a cuál es la proyección para la continuidad de todo lo trabajado sobre todo de cara a las elecciones de 2026, más allá de quién sea el próximo gobierno de turno, ¿no? ¿Cuál es la proyección de continuidad? Yo creo que los 3 panelistas nos han dado un poco ya las respuestas a ello. O sea, creo que están trabajando en fortalecer cada una de sus instituciones. Pero no sé si de repente
¿Hay algo que alguno quisiera comentar puntualmente? Porque ya estamos con el tiempo rebasado, pero yo diría que lo más importante para esta continuidad es lo que nos han hablado un poco los tres, el fortalecimiento de capacidades, porque si la gente queda y la gente queda en el sector público, la verdad es que simplemente esto va a ser un círculo y va a seguir mejorando, siempre va a ir hacia más, ¿no? Entonces, la gente preparada debe quedarse. En todo caso, el reto es para el siguiente gobierno de capturar a esta gente que ya está trabajando en estos, vamos a decir, nichos de eficiencia para que se continúe y se también pueda hacerse sinergia con las demás instituciones, ¿no? Sí, Juan Fernando. Y yo creo que para hacerla cortita, te podría decir y ponerlo en ley, esto, pero eso no sirve. O sea, porque Sí, al final te las cambian todas. así Yo es. creo que credibilidad, Ujú, goles, ujú, resultados, ¿no? Y tecnicismo. ¿No? ujú, Mantenernos siempre en un estado técnico. ¿Y qué es lo que ha pasado con Velarde? ¿No? En un estado ujú. técnico, por eso que quien te va a proteger es la misma población. Quisieron sacarlo y toda la población se vino encima. Eso es un poco lo que queremos lograr, ¿no? Cuando tienes resultados y credibilidad, yo creo que puedes lograr esa estabilidad. Muchas gracias, Juan Fernando. Y ahora sí, nuevamente agradecerles a los panelistas, sobre todo a los participantes por quedarse hasta el final con nosotros. De verdad ha sido una audiencia bastante vasta. Y le doy el pase a Consuelo. No sé si todavía la tenemos a Consuelo para que nos haga el cierre del webinar. Hola Malia, sí, aquí estamos, por supuesto, escuchando toda esta importante información. Bueno, para ir cerrando este importante espacio de reflexión, queremos agradecer sinceramente a nuestros panelistas, Álvaro Estrada, Coqui Noriega y Juan Suito, por sus valiosas intervenciones que han aportado unas miradas complementarias a las experiencias concretas sobre los espacios, sobre los desafíos y las oportunidades que se plantea una buena gobernanza en los proyectos de infraestructura. Han compartido hoy, nos confirman que la estandarización contractual, más allá de ser un instrumento normativo, debe entenderse como una herramienta del servicio para una mejor gestión pública. Agradecemos de manera especial a nuestra moderadora, la doctora Amalia Moreno Vizcardo. Realmente un lujo tenerte acá con nosotros, Amalia, por tu conducción estratégica de este tipo de diálogo, así como a todos los participantes que nos han acompañado a través de las diferentes redes de la Cámara de Comercio de Lima, por su interés, por sus preguntas y su activa participación. Esperamos que este primer webinar del 2026 haya sido de utilidad y que sirva como un punto de partida para seguir profundizando el debate sobre cómo construir una infraestructura más eficiente, transparente y al servicio de todos los peruanos. Muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos muy buenas tardes y los invitamos a mantenerse en contacto y atentos a nuestras próximas actividades. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Consuelo. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, María. Gracias, un abrazo, un abrazo. Gracias, Gracias. saludos a todos. Un gusto conocerlos a todos. Hasta luego, gracias. Chao. Bueno.